Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, compartiendo con todos ustedes profecías bíblicas. Está en nosotros entender las señales que en estos últimos tiempos se van cumpliendo uno tras otras, en este pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Se van manifestando cada vez más. Está en nosotros entender y abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender las profecías de la palabra de Dios. Pedro lo había dicho de esta manera. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, primero, esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es tremendo. Pedro está declarando que la palabra es veraz, es auténtica, que todas las profecías que están en ella escritas se están cumpliendo, que se van a cumplir. En aquel entonces se iban a cumplir y en este entonces ya ahora se está cumpliendo. Todas las profecías están cumplidas y esto es notorio porque la palabra día a día, la palabra se va actualizando y vamos viendo cómo se van revelando las cosas. Quizás en la época de Pedro, en la época o en la Edad Media, no entendían bien lo que significaba el Apocalipsis, pero a medida que avanzó el tiempo, fuimos comprendiendo cosas que están en la Biblia, que están en el Apocalipsis, que antiguamente no las entendían. Entonces es una revelación actual, el Apocalipsis es una revelación actual y se va renovando cada vez más y vamos entendiendo cada vez más los propósitos de Dios. Entre tanto, entre las profecías más inquietantes, mejor dicho, son aquellas que el Apocalipsis describe como la marca de la bestia, el 666. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18, vamos a estar leyendo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todo pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviera la marca de la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dios mío, tremendo. Hoy en día podemos ver cómo se está cumpliendo esta profecía, la marca de la bestia, el 666. Y vamos a estar desarrollando eso, que en muchos países ya está en vigencia, pero que obviamente falta, ¿no es cierto? Todavía no es obligatorio, pero que está empezando. Pero llegará el momento que va a ser obligatorio. Ese periodo es en el periodo de la gran tribulación. Este periodo va a ser tremendo. Por eso que la Biblia lo describe de esta manera. Marcos capítulo 13, versículo 19, porque en aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni le habrá. Tremendo va a ser. Entonces, esto proféticamente se llama gran tribulación, que son 7 años. 7 años donde en esos 7 años Dios va a derramar sus juicios apocalípticos sobre la tierra, pero la iglesia ya va a ser quitada de ella. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy simplemente es una preparación para dar lugar al nuevo orden mundial.
Antes que suceda o durante que esté sucediendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser quitado del mundo. Y así, de esta manera, dar lugar a los juicios de Dios sobre la tierra por espacio de 7 años. Leamos un poquito Daniel capítulo 9, versículo 27, donde nos dice esto: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá, en este pasaje, Daniel está describiendo las intenciones del anticristo durante la última semana profética. Quiero dar a entender que cada semana profética equivale a 7 años. Y en este capítulo 9 vemos, ¿no es cierto?, las profecías de las 70 semanas, que describe perfectamente, ¿no es cierto?, hasta el momento en que Jesús empieza el ministerio y luego para el reloj de Dios, dando un espacio de gracia hasta que se termine la gracia y venga el arrebatamiento de la iglesia y empiece la última semana profética, que es en la gran tribulación. Perfecto. 7 años, refiriéndose precisamente a la gran tribulación. 7 años de gran tribulación durante el gobierno del anticristo. Él hará pacto de paz entre los judíos y los árabes, cosas que todo el mundo quiso hacer, pero que no pudieron realizar. Es, digamos, la preocupación mundial. Si hay paz en Medio Oriente, las cosas van a funcionar bien. Pero va a ser en la época en que el anticristo se manifieste. Y cuando se manifieste, los judíos, tanto los judíos como los mesías, lo van a tomar como el Mesías, como aquel que tiene que venir, que va a solucionar todos los problemas. Entonces, obviamente se va a construir el templo de Jerusalén, él se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero a la mitad de la semana se revelará lo que verdaderamente es. Vamos a estar leyendo 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente: y cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Tremendo. Entonces, fíjense cómo se va desenvolviendo, ¿no es cierto?, la situación, y vamos entendiendo lo que la palabra de Dios, las profecías de la palabra de Dios nos quiere decir. Hoy estamos en este periodo en el cual el anticristo se va a manifestar en cualquier momento, y van a ver las razones. Vamos a leer de vuelta el Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sea derramado sobre el desolador. Ahora bien, 7 años durará el gobierno mundial del anticristo, y los primeros 3 años y medio va a ser de paz y seguridad. A la mitad de la semana se descubrirá lo que verdaderamente es, las intenciones que tiene, intenciones satánicas. Va a ser la personificación de Satanás. Entonces va a ser algo tremendo. Muy bien, entonces vendrá el desastre. Aparte, los juicios de Dios. Vendrán una tercera guerra mundial. Claro, muchos se van a oponer al anticristo, otros van a estar a favor. Va a haber una guerra entre todas las naciones. Ahí se va a desatar una tercera guerra mundial. Y va a empezar con China, los reyes del Oriente. Perfecto. Pero vamos a ir desenvolviendo de a poquito para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos explica, el Apocalipsis, tomado desde el punto de vista hoy, ¿no es cierto?, en vigencia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice también:
se le dio boca que hablase grandeza, cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 42 meses, o sea, 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de paz y seguridad, y luego los otros 3 años y medio de guerra, destrucción, peste, hambre, pandemia, todo lo inimaginado lo tenés precisamente en ese resto de 3 años y medio. Por supuesto que los juicios de Dios empiezan al empezar los 7 años de gran tribulación, pero se van a ir incrementando. Primero empieza, ¿no es cierto?, los juicios de los sellos, luego los juicios de los tazones y luego los juicios de las trompetas. Entonces, obviamente esto va a ser algo desastroso, que paulatinamente va a ir agigantándose hasta llegar a un clímax tan tremendo y tan grande que la gente va a querer que las montañas los cubran, que ir a otros planetas, no sé, va a querer hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero menos estar en ese lugar. Así que entendé que de repente la oportunidad que Dios nos está dando es una oportunidad grandísima. Estamos en tiempo de gracia. Todavía el Señor no ha regresado. Cuando regrese, ¿será que te vas a quedar? ¿Será que te vas a ir? Bueno, la respuesta está en la actitud que tú tengas al Señor. ¿Cómo vos o qué valor le estás dando a la obra redentora de Cristo, lo que hizo en la cruz? ¿Será que le estás dando valor? ¿Será que verdaderamente está influenciando tu vida? ¿O está influenciando otras cosas? Debemos entender eso. El apóstol Juan había advertido en su primera carta, primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Qué tremendo. Juan habla, ¿no es cierto? En aquel entonces había una persecución muy grande. Obviamente Juan terminó en la cárcel, después de salir de la cárcel recibió la visión del Apocalipsis en la isla de Patmos, una isla rocosa, una isla donde se hacían trabajos de minería, ¿no es cierto? Y donde se explotaba para sacar cobre, bronce y todas esas cosas, pero eso es otro tema. De hecho que él estuvo ya viejito trabajando ahí porque obviamente lo encarcelaron por causa de predicar el Evangelio. Cuando llega ahí recibe la visión del Apocalipsis, la recibe, pero obviamente no va a tener un escritorio una pluma o una virome para escribir lo que estaba viendo, lo reservó en su corazón. Y luego que salió, porque fue el emperador, creo que fue el emperador Domiciano, en el año 96 aproximadamente, cuando sale de la isla de Patmos, se va a la iglesia de Éfeso y ahí escribe el Apocalipsis. Tremendo. Entonces, debemos entender, esto es algo que, como Dios va tratando, ¿no es cierto?, con la persona y va describiendo sus propósitos. Y vemos en Juan, ¿no es cierto?, que él decía, bueno, hablaba de la persecución, hablaba de los anticristos como aquellos que de repente, bueno, estaban hablando en representación de Dios y no conocían a Dios. Estaban hablando cosas que no eran de Dios. Entonces, él lo describe como el anticristo. Pero también están profetizando, porque es el tiempo en el cual el espíritu de anticristo va a venir e influenciar a todas las personas. Este lunes pasado estuvimos hablando precisamente de eso, donde Apocalipsis 12:12 dice que Satanás descendió a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo. Estuvimos hablando del tiempo de gracia, ¿no es cierto?, que ya se está por terminar, y cómo Satanás está influenciando más fuertemente que nunca esta generación. Obviamente es algo fuera de lo normal, porque estamos viendo grandes cosas que se están manifestando hoy en día. Bueno, y hoy en día esa manifestación satánica está en todo el mundo. Hablemos un poquito de esto. Este gobierno va a implementar, el gobierno del anticristo va a implementar un sistema económico mundial a través del cual la gente estará
obligada a comprar o vender por medio de un biochip en la mano derecha o en la frente, que además servirá como documento único de identidad y va a ser monitoreada a través de vía satélite, y a la persona se le va a encontrar donde esté, como un GPS en nosotros, ¿no es cierto? En el chip en la mano derecha o en la frente. Con este biochip se podrá hacer todo tipo de trámites. Miren, ya hay 250 corporaciones en más de 20 países que están involucradas en la distribución del biochip. Voy a estar nombrando algunas de ellas. Dice Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, China, Indonesia, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, India, Taiwán, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Salvador, Brasil y Argentina. Tremendo. Todo el mundo prácticamente, y está designado por todo el mundo, pero no va a ser todavía obligatorio. Pero va a haber un tiempo en el que el dinero circulante va a desaparecer. Va a haber una única moneda y va a ser transferencia de fondos. Con el biochip vos vas a poder hacer el trabajo que estás haciendo con la tarjeta de crédito, obviamente, o con la tarjeta de débito. Vas a pasar por un ojo electrónico, te va a leer la cantidad de dinero depositado que tenés y vas a empezar a hacer transferencia de fondos. Dinero circulante ya no va a haber más, va a haber una sola moneda, no va a haber inflación, va a ser algo bueno, no va a ser algo malo, va a ser algo bueno, realmente va a ser algo bueno, pero las intenciones van a ser satánicas. Las intenciones van a ser totalmente satánicas. Entonces debemos entender eso. Bueno, bien. Entonces, todo se está preparando para el día en que el anticristo haga su aparición. Solo basta hacernos una pregunta. ¿Tú estás preparado para la venida de Cristo? Bueno, cuando yo te hago esta pregunta, verdaderamente es una pregunta motivadora. ¿Por qué motivadora? Porque yo quiero que vos te hagas esa pregunta. Yo te estoy motivando a que vos te hagas esa pregunta. ¿Estoy preparado para la venida de Cristo? Si no lo estás, prepárate. ¿Y cómo me puedo preparar? Bueno, muchas veces nosotros no entendemos, porque nunca se nos enseñó. Pero lindo sería que te acerques a aquellos que conocen la Biblia, la palabra de Dios, y que puedas empezar con el Señor, entendiendo una sola cosa, que el cristianismo no es una religión. Por favor, gente, no se confunda. El cristianismo no es una religión, es un sistema de vida. Y el que tiene a Cristo en su corazón, conoce, entiende que estamos en los últimos tiempos y está esperando con muchas ansias el retorno de Cristo. Porque se siente seguro. Como la fe. La fe no es un sentimiento, es certeza, seguridad. Y cuando vos sientas certeza y seguridad, es porque estás desarrollando una fe victoriosa, vencedora. ¿Ven? Entonces, prepárate para la venida de Cristo. Busca al Señor, orá, busca, escucha la palabra, lee la Biblia, busca. Tiene grandes promesas el Señor para cada uno de nosotros. Y una de ellas se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Es una promesa hecha a Israel, pero que es tan válida para vos hoy en día, para nosotros hoy en día. Ahora pues, si dieros oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dar oído a la voz de Dios, o sea, escuchar la palabra. Pablo decía que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Estar atento, tener una actitud vigilante hacia la palabra, ¿verdad? Entonces, esto es hermoso. Y guardar su pacto como el mejor tesoro, el precioso tesoro. Miren, cuando nosotros le damos valor a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, estamos guardando su pacto. ¿Por qué?
porque le estamos dando valor. Si Él no fuera, si Él no hubiera muerto por cada uno de nosotros, si Él no hubiera ido a la cruz, entonces la humanidad ya no hubiera existido. Vos no tendrías la oportunidad que estás teniendo ahora de cambiar de vida, de ser una persona diferente. Dios te está dando toda esa oportunidad y un poco más. ¿Sí? Y solo lo único que tenés que hacer es entregar tu corazón al Señor. Buscarlo con sinceridad, con humildad y esperar la venida de Cristo. Y cuando suene las trompetas, los cielos se van a abrir y el Señor nos va a recibir en las nubes del cielo. Así dice la palabra de Dios. Muy bien. Que Dios te bendiga, que tengas un día lindo y en el próximo programa vamos a seguir profundizando este tema cada vez más para que vayas entendiendo el desarrollo de las señales de estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga.